Los caminos del amor de Bárbara Cartland, capítulo 4. Romana bajó las escaleras nerviosamente, preguntándose a dónde debía ir, y fue con una sensación de alivio que vio al mayordomo esperándola en el pasillo. Llevaba uno de los vestidos nuevos que le habían comprado en Londres, y era, pensó, tan hermoso y tan elegante que debería usarlo en un baile en lugar de lo que esperaba sería una noche tranquila, con el hombre que la había hecho temblar incluso al pensar en él. Pero todo lo que el señor Barham había ordenado en Londres era tan exquisito y tan diferente de cualquier cosa que Romana hubiera tenido antes, que se sentía como si la obligaran a interpretar un papel que no era el de ella misma. El ama de llaves le había traído a una doncella, que ella dijo que cuidaría de ella, y que había arreglado su cabello hábilmente en un estilo que Romana nunca antes había visto. Ciertamente la transformó, enmarcando su pequeña cara, y ella esperaba que esto ayudara aún más a ocultar las marcas en su mejilla. Como la señora Mayfield le había enseñado a hacerlo, se aplicó la crema que había venido desde Bond Street, la pulverizó, y sintiendo que estaba siendo muy atrevida, añadió un toque de colorete y un poco de ungüento labial en lo que le habían dicho que era la moda actual. Cuando se miró en el espejo, ciertamente pensó que se veía tan diferente a su yo habitual. Al mismo tiempo era consciente de que el miedo todavía se sentía dentro de ella y se mostraba en sus ojos, y esperaba que el marqués no se diera cuenta de lo aterrorizada que estaba de él. El mayordomo se inclinó frente a ella. «Buenas noches, su señoría», dijo. «Voy a acompañarla al salón de plata, donde su señoría espera para darle la bienvenida al Sarney Hall». Romana quería decir que deseaba poder ir a cualquier parte en lugar de encontrarse con su señoría nuevamente, pero sabía que cualesquiera que fueran las circunstancias en las que se encontraba, debía comportarse como una dama, como su madre y su padre esperarían que hiciera. El salón de plata no era la habitación en la que se había encontrado con el marqués más temprano en la tarde, donde, cuando él le preguntó sobre su viaje y el señor Barham le respondió que le había sugerido que le gustaría ir a su habitación. «Tendrás tiempo para descansar antes de la cena», había dicho en un tono que Romana pensó que no era particularmente feliz para su comodidad. Pero ella simplemente había murmurado «gracias», y el señor Barham la había llevado de vuelta al pasillo, donde el mayordomo la había llevado arriba. La había entregado a otra ama de llaves, que se parecía tanto a la señora Mayfield con su crujiente vestido de seda negra que casi podría haber sido hermana gemela. El ama de llaves de Sarney se llamaba señora Hughes, y ella había estado trabajando en la finca, se enteró Romana, desde la edad de 12 años. Obviamente estaba muy orgullosa de la casa que consideraba su propia casa, así como la del marqués. Ella parloteó sobre las bellezas de ella misma mientras ayudaba a Romana a desnudarse, sin saber que la nueva marquesa odiaba el nombre de Sarney y solo quería huir. Cuando Romana entró en el salón de plata, se dio cuenta de que era una habitación impresionante y bellamente decorada con paneles pintados para combinar con el techo y una alfombra de buzón con un patrón de flores y cintas azules. Pero era imposible ver nada muy claro, excepto al marqués de pie esperándola de espaldas en la chimenea de mármol, luciendo aterradoramente grande y abrumador, y al mismo tiempo con su ropa de noche extremadamente elegante. Estaba solo, y Romana había esperado que el señor Barham también estuviera allí, pero se obligó a caminar lenta y elegantemente hacia él, dejándole caer una pequeña reverencia cuando llegó a su lado. «¿Tomarás una copa de champán?», preguntó el marqués. Romana se dio cuenta de que un lacayo la había seguido a la habitación y le estaba ofreciendo en una bandeja de plata. Estaba a punto de negar con la cabeza. Luego pensó que tal vez el champán le daría algo de coraje holandés, así que tomó una copa y la bebió con delicadeza. Otro sirviente volvió a llenar el vaso vacío que el marqués sostenía en su mano, y Romana se preguntó si sentía la necesidad de coraje tanto como ella misma. Luego se dijo a sí misma que cualquier cosa que sintiera reflejaría su horrible naturaleza, e inclinó la cabeza para no tener que mirarlo. Después de un momento dijo en un tono irritado: «La cena ya es tarde. Si hay algo que realmente no me gusta es la impuntualidad». Incluso mientras hablaba, el mayordomo anunció desde la puerta: «La cena está servida, mi señora». Romana comenzó y luego se dio cuenta por primera vez de que ahora era ostensiblemente el ama de Sarney Hall. Debido a que la idea era tan aterradora, dejó su copa de champán apenas tocada en una pequeña mesa
y esperando que el marqués no se diera cuenta de que su mano temblaba. Sin embargo, no la miraba, sino que simplemente avanzaba unos pasos para ofrecerle su brazo. Como no tenía ningún deseo de tocarlo, puso sus dedos muy ligeramente en el brazo que él le ofreció y caminaron hacia la puerta. Ella pensó mientras bajaban por un largo y ancho pasillo que podía sentir olas de ira que emanaban de él y se preguntó si él a cambio era consciente de sus sentimientos amargos. El comedor era más pequeño de lo que ella esperaba, por lo que supuso que también habría un gran salón de banquetes que no se usaría excepto en las ocasiones formales. Cuando el marqués la llevó a la mesa, pudo ver que estaba decorada con flores blancas, y pensó que los sirvientes habían hecho esto para celebrar su matrimonio. Estaba bastante segura de que la idea no había sido iniciada por el novio. Se sentó en la cabecera de la mesa y Romana descubrió que estaba sentada a un lado, en lugar de frente a él, en el otro extremo. Pensó que incluso la proximidad del marqués era profundamente desagradable, y se dijo a sí misma severamente que debía comportarse con propiedad. Sería de mal gusto y ciertamente indigno dejar que los sirvientes se dieran cuenta de lo mucho que ella y su esposo no se querían. Sin embargo, aunque se comportaran de otra manera en privado, en público sin duda debían mantener algún tipo de apariencia de cortesía, sin nada más. Romana casi sintió como si su madre le estuviera diciendo qué hacer, y ella sabía que, por horribles que fueran las circunstancias en las que se encontraba, debía tratar de comportarse como una dama, incluso si el marqués no se comportaba como un caballero. El primer plato fue sopa, y cuando los sirvientes se hicieron a un lado, Romana se obligó a decir: «Esta es una habitación muy encantadora, pero espero que tengas una más grande para cuando des fiestas». Su voz sonaba pequeña incluso para sí misma, y pensó que el marqués la miraba como si estuviera sorprendido de que ella hubiera hablado. Después de un momento de pausa, él respondió: «Eso es cierto. No uso las salas de estado más grandes cuando estoy solo». «Es muy agradable poder elegir», comentó Romana. «Exactamente», respondió. Hubo silencio y ella pensó que él lo estaba haciendo innecesariamente difícil. Al mismo tiempo, ella no dejaría que él la derrotara. «Los caballos que me trajeron aquí desde Londres me parecieron muy, muy bien. ¿Tú los crías?» «No. De hecho, compré ese equipo en particular a un amigo mío que, debido a que había perdido tanto dinero jugando, tuvo que deshacerse de su establo. Eso debe haber sido muy triste para él». «Estoy seguro de que lo fue», coincidió el marqués. «Pero la gente no debería apostar si no puede permitírselo». Romana tuvo un impulso repentino de discutir con él, solo por el hecho de discutir. Quería decir que era muy fácil para las personas ricas condenar a los pobres por apostar, para quienes a veces todo lo que les quedaba era la frenética esperanza de que de alguna manera la fortuna les sonreiría. Pero de todos modos era difícil hablar con un hombre que obviamente no deseaba hablar con ella. Así que dejó pasar un poco el tiempo antes de preguntarle si las truchas que estaban comiendo habían sido atrapadas en el lago. «Me imagino que sí», respondió el marqués. «¿Pescas tú mismo?» «Cuando tengo tiempo, que no es frecuente». Romana dio un pequeño suspiro. A ella le disgustaba más a cada momento, y no era un consuelo saber que él estaba tan exasperado con la situación como ella. Plato tras plato tentador fue traído por los sirvientes solo para ser enviado lejos casi intacto, y fue un alivio cuando terminó la cena. El postre se puso sobre la mesa y el marqués rechazó un vaso de oporto. «Tomaré brandy», le dijo al mayordomo. Tan pronto como se puso un vaso ante él, los sirvientes se inclinaron y se retiraron. Esto, Romana sabía, era cuando ella también podía ser libre por un tiempo. «Creo que debería dejarte, mi señor», dijo y se puso de pie. Ella tenía la sensación de que él estaba sorprendido de que ella supiera cómo comportarse, pero él respondió: «Si vas al salón de plata donde nos conocimos antes de la cena, me uniré a ti en unos minutos. Creo que es hora de que hablemos juntos». Romana inclinó la cabeza y caminó hacia la puerta. Para su sorpresa, el marqués no hizo ningún esfuerzo por abrirla. Solo se dejó caer en la silla para llevarse su vaso de brandy a los labios. Se abrió la puerta y caminó por el pasillo con la cabeza en alto, diciéndose a sí misma mientras lo hacía que su madre estaría orgullosa de ella
y por muy grosero que fuera el marqués, no permitiría que la pisoteara. Al mismo tiempo, mientras esperaba en el salón de plata, sintió que su desafío daba paso a la aprensión, y cada momento que estaba sola parecía ponerla más nerviosa y más intimidada. Miró los valiosos objetos de arte en las mesas alrededor de la habitación, y pensó que, si bien cada uno de ellos valía grandes sumas de dinero, no tenía un centavo con el que poder escapar de esta ostentosa prisión y regresar a donde pertenecía. Tenía un anhelo por su hogar que era casi como un dolor físico en su pecho. Ya no era suyo, pensó, pero pensó que incluso estar en el pueblo entre las personas que había conocido desde que era una niña sería una felicidad más allá de las palabras, en lugar de estar aquí rodeada de esplendor y de odio. El marqués me odia y yo lo odio, se dijo a sí misma con firmeza. De alguna manera debemos hacer algo al respecto. No puedo seguir viviendo así. La idea del futuro era tan espantosa que no podía contemplarla. Entonces la puerta se abrió y el marqués entró en la habitación. Sintió que su corazón se contraía en una especie de terror y, por lo tanto, fue solo con un esfuerzo sobrehumano que logró moverse de la mesa donde estaba parada para sentarse en el borde de una silla junto a la chimenea. Vio que él tenía un vaso de brandy y pensó con desdén que no estaba sorprendida en lo más mínimo de que él bebiera. Estaba de acuerdo con toda su opinión sobre él. El marqués dejó su vaso sobre la pieza de mármol y se apoyó contra él para mirarla. Ella tenía la clara sensación de que él había estado planeando cuidadosamente lo que iba a decirle, porque comenzó de inmediato. Creo que deberíamos discutir el futuro juntos. Supongo que tienes alguna idea de lo que quieres hacer y de lo que necesitas. El tono de su voz era desagradable y ella tenía la sensación de que él esperaba que ella le hiciera demandas. No necesito nada, respondió apresuradamente. Ben, difícilmente puedes esperar que crea eso, respondió el marqués. Me imagino que Kirkhampton te señaló muy claramente las ventajas que obtendrías al ser mi esposa. Por primera vez desde que sucedió, Romana recordó a Lord Kirkhampton diciendo: «Tengo una tarea para ti, y una que sin duda te traerá muchas ventajas en el futuro si tienes la agudeza para captar cualquier cosa que puedas obtener de ella». Ella no había entendido lo que quería decir, pero ahora suponía que se había estado refiriendo al hecho de que ella sería la marquesa de Sarne. Como si el marqués leyera sus pensamientos, dijo bruscamente: «Pensé que Kirkhampton te lo dejaría muy claro, si no lo hubieras pensado por ti misma, lo cual estoy segura de que hiciste». «Bueno, entonces, ¿qué quieres? También puedes decírmelo ahora». «No quiero nada», dijo Romana, «excepto si fuera posible no estar casada y no estar aquí». El marqués se rió y no fue un sonido muy reconfortante. «Difícilmente puedes esperar que crea eso. Kirkhampton y tu pequeña amiga Nicole Desprez me prepararon una trampa muy ingeniosa y yo fui lo suficientemente tonto como para caer directamente en ella». «Estoy segura de que Nicole no tuvo nada que ver con eso», replicó Romana. Recordó lo infeliz y asustada que Nicole había parecido, y estaba segura de que cuando Lord Kirkhampton la golpeó, había escuchado la voz de Nicole gritando en protesta. «Por el contrario», objetó enojado el marqués, «ella tuvo que tener con esto. Ella fue el cebo, y admito que me gustó, tanto que me comí el anzuelo, la línea y el plomo». Hizo un sonido de pura furia antes de continuar. «Debería haber sospechado, por supuesto, cuando ella insistió en que cenáramos en su casa en lugar de salir a algún lugar. Y mientras bebía mi propio claret drogado, supongo que tú y Kirkhampton estaban escondidos en un armario, esperando para abalanzarse sobre mí en el momento en que estuviera inconsciente». Había tanta furia en su voz que Romana, temerosa de que pudiera sofocarla, retrocedió un poco más en su silla. Sin embargo, no la estaba mirando, sino mirando al otro lado de la habitación con los puños cerrados. «Deben haberse estado riendo», continuó, «riéndose de un cuerno verde que no podía sentir el peligro, pero que caminó ciegamente hacia un pozo de destrucción». Romana no habló y después de un momento dijo: «Bueno, tu complot ha tenido éxito, y ahora es mejor que me digas lo peor. Cuando te vi por primera vez pensé que eras una sirvienta, pero mirándote ahora, supongo que eres una prostituta tal como tu amiga».
El desprecio en su voz barrió por un momento el miedo de Romana hacia él y dejó solo su ira. «¿Cómo te atreves a decir esas cosas sobre Nicole?», exclamó. «¿Cómo te atreves a insinuar que ella es cualquier cosa menos que una buena y pura como siempre lo ha sido?». Romana se puso de pie mientras hablaba, como si sintiera que debía enfrentarse al marqués. Cuando ella lo enfrentó, él la miró sorprendido, y luego fue barrido en una expresión de cinismo burlón. «Así que este es tu juego, ¿verdad?», preguntó. «Ignorancia. Bueno, no voy a caer en esa vieja historia. Por supuesto, Nicole es una ramera, como tú sabes y yo lo sé. Ella vive con Kirk Hampton, y sin duda ha vivido con docenas de hombres más». No siguió adelante porque Romana lo interrumpió. «¿Cómo te atreves a decir esas cosas?», gritó. «Eso es falso, está muy mal y es malvado. No escucharé tales mentiras». Se volvió mientras hablaba y comenzó a correr por la habitación hacia la puerta. Casi la había alcanzado cuando se abrió y el señor Barham entró en el salón. «Disculpe, mi señor», comenzó, pero no llegó más lejos. Romana se lanzó contra él frenéticamente. «Lléveme, lléveme, no puedo quedarme aquí con este malvado hombre». El señor Barham puso su brazo alrededor de Romana para apoyarla y miró al marqués al otro lado de la habitación como si pidiera una explicación. Antes de que pudiera hablar y antes de que pudiera hacer algo más, Romana se echó a llorar. No había llorado anoche. Habría logrado controlar sus sentimientos todo el día. Pero ahora su miedo al marqués y el horror de lo que había estado diciendo rompieron sus últimas defensas. Ella lloró tempestuosa e impotentemente, y cuando el señor Barham la atrajo suavemente hacia el sofá más cercano, sintió como si ella no fuera más que una niña a la que debía consolar. Ayudó a Romana a sentarse y descubrió, mientras ella lo sostenía la cabeza sobre su hombro, que él se vio obligado a sentarse con ella, con su brazo alrededor de ella. «Ahora, ¿de qué se trata todo esto?», preguntó con voz tranquila y amable. «Has sido tan valiente y sensata hasta ahora. ¿Qué te ha molestado?». «Ese hombre», sollozó Romana. «Él dijo que Nicole, a quien amo, es una prostituta». Su voz se quebró en las palabras, así que eran casi incoherentes, y lloró aún más violentamente de lo que lo había hecho antes. El señor Barham volvió a mirar al marqués como si buscara una explicación. «Estaba tratando de forzar la verdad de ella», dijo el marqués con voz avergonzada. «Pensé que tarde o temprano tendríamos que enfrentar los hechos». El señor Barham no expresó su desaprobación con palabras, pero miró a su empleador de una manera que decía claramente que pensaba que el marqués había sido imprudente y ciertamente desconsiderado. Las lágrimas de Romana estaban disminuyendo un poco, y después de un momento el señor Barham sugirió: «Supongamos que hablamos de esto en voz baja, solo entre nosotros tres». «Quiero irme», dijo Romana. «Quiero irme a casa, por favor, deme suficiente dinero para irme a casa». «Entonces tú nunca necesitarás volver a verme». «Me temo que eso no es posible», respondió Barham. «Estoy seguro de que más tarde, cuando las cosas no sean tan difíciles como ahora, podrás volver a ver a tus amigos si eso es lo que quieres». «Quiero escapar», dijo Romana en un susurro. «Puedo entender eso», respondió Barham. «Esto ha sido un gran shock para ti como lo ha sido para el marqués. Tienes que pensar en él y en ti misma». «¿Por qué debería hacer eso?», Romana preguntó con su rostro oculto contra el hombro del señor Barham. «Él es horrible. Dice mentiras, mentiras crueles. Es malo, malvado. Y no lo haré. Quédese usted con él». El señor Barham no pudo evitar pensar con un toque de diversión que era poco probable que el marqués hubiera tenido alguna vez en toda su vida que escucharse a sí mismo descrito en tales términos. Pero en voz alta dijo: «Creo que tal vez está siendo un poco injusta. Tratarás de dejar de llorar y luego te explicaré la situación y tal vez puedas explicarnos ciertas cosas que simplemente no entendemos». «¿Qué cosas?». «Empecemos hablando de tu amiga Nicole Desprez. Suenas como si la conocieras bien y me gustaría saber de ella». Hubo una clara pausa y el señor Barham sabía que Romana estaba luchando por el autocontrol. Luego dijo en una voz muy baja: «Lo intentaré.
Luego comenzó a levantar la cabeza de su hombro, y dándose cuenta de que no tenía pañuelo con ella, se llevó los dedos a las mejillas húmedas. El señor Barham, con su mano libre, buscó en su bolsillo solo para descubrir que él también estaba sin pañuelo, y miró al marqués con una leve sonrisa. Su señoría les entregó un cuadrado de lino más fino y se lo entregó a su secretario. «Límpiate los ojos», dijo el señor Barham suavemente. «¿Y tal vez te gustaría tomar una copa?» «Me gustaría un poco de agua», dijo Romana, «si es que no hay problema». El marqués cruzó la habitación hacia donde había una bandeja de grog en una esquina. Tomó un vaso de cristal cortado que llenó de agua fría, y el señor Barham lo puso en las manos de Romana. Ella tomó varios sorbos pequeños y luego él le quitó el vaso y lo dejó en una mesa auxiliar. Ella se había limpiado las mejillas, pero sus pestañas todavía estaban húmedas y oscuras, y él pensó que era una de las pocas mujeres que podía llorar sin tener los ojos hinchados o parecer de alguna manera desfigurada. Tomó su brazo de Romana y miró al marqués que, como si supiera lo que se esperaba de él, se sentó en una silla frente a ellos. «Ahora», dijo Barham, «supongamos que comenzamos desde el principio de esta historia infeliz. ¿Nos hablarás primero de tu amiga Nicole?» «Nicole ha sido siempre mi amiga», dijo Romana. «Cuando el conde y la condesa de Pret escaparon de Francia durante la Revolución, su hijo fue guillotinado. Después, ellos trajeron a Nicole a Inglaterra». Recuperó el aliento por un momento antes de continuar. «Tenían muy poco dinero, aunque el conde había sido un hombre muy rico cuando vivían en Francia. De hecho, todo lo que tenían eran las joyas que llevaba la condesa, y las vendieron poco a poco, hasta que no quedaba nada más para vender». Tanto el marqués como el señor Barham escuchaban atentamente mientras ella continuaba. Fue entonces cuando Nicole decidió que iría a Londres y trataría de ganar dinero con ella, bailando. Había oído que había escuelas de baile y pensó que sería maestra. Romana miró desafiante al marqués como si lo desafiara a contradecirla. Obtuvo un puesto como maestra en una escuela de baile cerca de Covent Garden y tuvo tanto éxito que pronto envió a casa bastante dinero a su padre y a su madre. Como si temiera que el marqués pudiera decir algo despectivo, el señor Barham dijo rápidamente: «Entiendo. Y pensaste que como necesitabas dinero también te unirías a tu amiga». «Nicole es mayor que yo, pero siempre hemos hecho todo juntas. Ella es como mi hermana». Romana miró directamente al marqués y agregó: «Ella es dulce y gentil y muy, muy buena. Ella nunca haría nada malo o malvado». «Entonces, ¿por qué estaba con Kirkhampton?», preguntó el marqués, casi como hubiera sido incitado a responder. «¿Cómo puede pensar su señoría que sea algo de eso, si solo había llegado a Londres esa noche?». El señor Barham preguntó. «Ese hombre terrible debe haber metido a Nicole en sus garras», dijo Romana. «No podía gustarle, no podía. Sabía que ella estaba molesta cuando él dijo que tenía que casarme con el hombre que estaba inconsciente en la silla». Su voz se quebró de nuevo mientras continuaba. «Nicole estaba llorando y me dijo que no había nada que pudiera hacer para evitarlo». El marqués estaba a punto de decir que Nicole de Pré podía haberse negado a invitarlo a cenar en primer lugar, cuando se encontró con los ojos del señor Barham y mordió sus palabras antes de que pasaran por sus labios. «No entiendo por qué Nicole se comportó de la manera en que lo hizo», continuó Romana, «excepto que estaba asustada, y Lord Kirkhampton debe haber estado amenazándola como él me amenazó. Pero, ¿por qué debería haber deseado que estuvieras casado de todos modos?» «Porque me odia y desea herirme», le respondió el marqués. «Pero nunca te había visto antes», dijo Romana, «así que ¿por qué debería obligarme a casarme contigo?». El marqués sintió que, sin duda, Kirkhampton en el último momento había dado marcha atrás a su idea de asesinarlo, ya que la aparición de Romana con su ropa de campo pasada de moda debe haber parecido una mejor manera de vengarse sin cometer un crimen por el que podría ser arrestado. Pensó que el señor Barham había estado pensando lo mismo, porque después de un momento su secretario dijo: «Ahora que entendemos la parte de su señoría en este desagradable episodio, estoy seguro de que su señoría lamenta cualquier cosa que pueda haber dicho para lastimarte o molestarte.
Romana no respondió y el señor Barham todavía podía sentir su fuerte resentimiento, y después de un momento dijo: «Supongamos que lo miras por un momento no desde tu punto de vista, que admito que es muy molesto, sino desde el hombre con el que te obligaron a casarte». Sabía que Romana estaba escuchando, así que continuó: «El marqués, aunque lo has visto en circunstancias muy diferentes, suele ser una persona muy encantadora, un gran deportista, y tiene una posición social que lo convierte en una figura distinguida en todos los ámbitos». Había una leve sonrisa en los labios del señor Barham mientras continuaba: «Comprenderás que ha habido muchas damas y muy hermosas durante muchos años que han deseado casarse con su señoría». Sabía que Romana se estremeció un poco, ya que la idea del matrimonio con él era repulsiva para ella, pero continuó: «El marqués ha estado esperando, tal vez románticamente, hasta que conociera la persona que podría ser adecuada para él y de la cual se enamoraría». Romana levantó los ojos hacia los suyos como si dudara de lo que dijo. «Estoy seguro», continuó el señor Barham, «de que usted ha sentido lo mismo. Tú también querrías estar enamorada del hombre con el que te casaras». «Sí, por supuesto», aceptó Romana en voz baja. «Entonces comprenderás que si esto ha sido un shock para ti, es igualmente un shock para el marqués», agregó Barham. «Ahora tiene 28 años, y aunque deseaba casarse en algún momento, estaba esperando hasta que pudiera encontrar a alguien que fuera digna no solo de ser la castellana de Sarney Hall y de sus otras casas, sino que también llevara su nombre con distinción y fuera un crédito para su familia, que ha sido parte de la historia de Inglaterra durante más de 500 años». Romana se quedó sin aliento y el señor Barham continuó: «Por lo tanto, puedes entender que salir de un estado de inconsciencia y encontrarse cargado con una esposa que nunca ha visto antes y de la que no sabe nada, excepto que ella fue elegida para él por su enemigo más acérrimo, sería un shock para cualquier hombre». Hizo una pausa antes de agregar: «Pero quizás especialmente al marqués que, igual que el príncipe de cuento de hadas, siempre había estado buscando la mujer de sus sueños». El señor Barham pensó para sí mismo burlonamente que se estaba volviendo bastante lírico. Al mismo tiempo estaba seguro de que, por lo que había visto de Romana, ella no solo era sensible y vulnerable, sino también idealista. La había estado estudiando cuidadosamente todo el tiempo que habían estado viajando desde Londres, y había admirado su autocontrol y la forma en que no se había quejado ni despotricado contra el destino, sino que se había comportado de una manera extremadamente bien educada y civilizada. También pensó que en este momento ella estaba siendo muy comedida. Si bien él era consciente de que ella estaba tensa y sus lágrimas no estaban lejos de la superficie, había algo digno en la forma en que ella lo escuchaba y trataba de entender lo que estaba diciendo. «Lo que quiero que ambos traten de hacer ahora», dijo Barham, «es apreciar no solo sus propias dificultades, sino las del otro». Miró al marqués antes de agregar: «Estoy seguro, mi señor, de que no te diste cuenta del efecto que su señoría tiene por Nicole de Pré, o que fueron criadas juntas antes de que se les acusara de cosas que estoy bastante seguro de que son falsas». El marqués no podía dejar de entender lo que el señor Barham esperaba de él, y con un esfuerzo dijo: «Debo disculparme si me equivoqué en lo que pensaba». «Estabas equivocado», dijo Romana positivamente. «Estoy realmente segura de ello. Y ahora que entiendes que no estuve voluntariamente involucrada en el complot para casarme contigo y no tengo ningún deseo de ser tu esposa, me gustaría... Ahora bien, esto es algo que debo explicarte», dijo el señor Barham rápidamente antes de que el marqués pudiera hablar. «Y quiero que trates de entender lo que estoy diciendo». «Lo intentaré», asintió Romana. «Lord Kirkhampton es un hombre vengativo y un mal perdedor», comenzó Barham. «Odia al marqués, sobre todo porque tiene más éxito en el hipódromo que él. Él está dispuesto a dañar a su señoría de todas las maneras posibles que pueda. Y ustedes han visto la evidencia de lo que ya ha hecho». «Sí, pero no veo que eso significa que deba quedarme aquí». «Me temo que eso es justo lo que significa», respondió Barham. «Verás, si dejas al marqués tan pronto después de tu matrimonio, entonces Lord Kirkhampton comenzaría un escándalo. Y sin duda también te seguiría a donde quiera que te fueras y trataría de causar problemas tanto para ti como para el esposo que has dejado atrás». «¿Podría realmente hacer eso?», preguntó Romana.
Les aseguro que eso es lo que hará, dijo Barham. No sé, siento como si no sonara que esté bastante cuerdo. Tal vez no lo esté, estuvo de acuerdo Barham. Las personas que están obsesionadas con el odio no son, en mi opinión, de ninguna manera normales. Entonces, ¿tengo que quedarme aquí? Por el momento, dijo el señor Barham. Y permítanme sugerir que en lugar de pelear y hacerse más infelices, traten de hacer lo mejor de las cosas. Tal vez podamos encontrar una solución, no lo sé. Pero por el momento, si te comportas con propiedad en público y de manera amistosa en privado, tal vez no sea tan difícil como ambos anticipan. Sabía mientras hablaba que por primera vez en su conocimiento más inusual entre sí, el marqués estaba pensando en Romana y Romana en el marqués. Ella lo miraba tentativamente desde debajo de su ojo mojado. Después de un momento, ella dijo: «Trataré de hacer lo que quieres. Lo siento si lloré». «Estoy seguro de que no pudiste evitarlo», dijo el señor Barham con calma. «Como ya he dicho, has sido extremadamente valiente hasta ahora». Se puso de pie. «Vine a decirte, mi señor, que hay un mozo aquí con un mensaje de Lord Lovell, preguntándose si podrás verlo mañana sobre algo que concierne a los límites de tus dos propiedades. Su señoría lamenta mucho pedirte tal cosa cuando estás en tu luna de miel, pero promete que no ocupará de tu tiempo por más de media hora». «Sí, por supuesto. Dile a su señoría que estaré muy contento de verlo en cualquier momento que le convenga», respondió el marqués. El señor Barham se inclinó y salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él y hubo un silencio cuando tanto el marqués como Romana se sentaron sin mirarse el uno al otro, pero muy conscientes de que estaban solos juntos. Entonces el marqués dijo con un esfuerzo: «Creo que Barham ha aclarado las cosas entre nosotros. Intentaré, Romana, ser más agradable de lo que he sido hasta la fecha». «Gracias». Como dijo Barham, «has sido muy valiente y me di cuenta esta noche de que estabas tratando de poner una buena cara frente a los sirvientes. Seré más útil en futuras ocasiones». Extendió su mano hacia ella y luego se dio cuenta de que había una vacilación obvia antes de que ella pusiera la suya en sus dedos. Y cuando sus dedos se tocaron, supo increíblemente que ella todavía estaba asustada. Él tenía la intención de besar su mano como para sellar el pacto entre ellos, pero era consciente de que la molestaría de nuevo. Así que después de un momento soltó su mano y cruzó la habitación hacia la bandeja de grog. Mientras se servía un trago, se dio cuenta de que nunca en toda su larga y apasionada vida y relación con las mujeres, que lo habían amado desesperadamente, que había una que realmente le tuviera miedo. El marqués detuvo su caballo y Romana hizo lo mismo. «Te traje aquí», dijo, «porque se cree que en un día claro se puede ver por 50 millas. Lo dudo, pero es una buena historia para que la gente del campo la cuente». Romana se echó a reír. «Siempre tienen historias que repiten y repiten hasta que ellos mismos las creen». «Encontrarás que Sarne está llena de ellas», dijo el marqués. «Hay un árbol que, si te paras debajo de él en luna llena, te hace enamorarte de la próxima persona que conoces. Y hay un pozo de deseos en el jardín que, según me dicen, es infalible. Excepto que los deseos de uno, cuando se hacen realidad, no siempre son exactamente lo que uno podría haber esperado». Romana volvió a reír. «Eso es verdad, estoy segura de que todos los deseos y todas las oraciones sucede lo mismo». «¿Las oraciones?», preguntó el marqués. «Mamá siempre me aconsejaba cuando oraba por algo que particularmente quería, agregar al final cuando hablaba con Dios, si lo crees mejor. Ella siempre dijo que Dios sabe mejor que nosotros lo que es bueno». «Supongo que eso es cierto», dijo el marqués más reflexivamente. Nunca lo había pensado antes. De hecho, pensó que había pasado mucho tiempo desde que Dios había sido introducido en cualquier tema de conversación que tuviera con una mujer. Pero luego había estado descubriendo en los últimos 2 días que Romana era muy diferente de cualquier mujer que hubiera conocido antes. Todavía le molestaba el hecho de que ahora estaba casado con ella. Todavía le resultaba difícil a veces creer que ella era realmente lo que parecía ser. No pudo evitar casi instintivamente el momento en que ella se mostrara con sus verdaderos colores y se enteraría que, de hecho, ella no era más que una herramienta intrigante para Kirkhampton y una agente dispuesta en la venganza que él había planeado.
Y sin embargo, en los últimos 2 días, cuando él le había mostrado a Sarne, y que habían cabalgado juntos y conducido a las granjas para que ella conociera a algunos de los empleados más importantes de la finca, había descubierto que ella se comportaba de una manera que no podía criticar por mucho que lo intentara. Como si no quisiera profundizar demasiado en los asuntos que la molestaban, se abstuvo de hacerle preguntas sobre sí misma o sobre Nicole de Pré. Ni por un momento fue engañado pensando que Nicole era cualquier cosa excepto lo que él pensaba que era, una prostituta de clase alta o cara, o si la palabra sonaba mejor, una cocotte. Pero ahora estaba casi preparado para creer que Romana no sabía de esto, y de hecho todavía la consideraba la chica pura e inocente con la que había estado jugando desde su infancia. Y al mismo tiempo algo cínico en el marqués no le permitió aceptar toda la historia sin reservas. ¿Cómo podía ser posible para cualquier niña de su edad, si era de una familia decente y tan refinada como pretendía ser, viajar sola a Londres sin siquiera una criada? Luego, quedarse a solas con una niña, aparentemente sin compañía, y haber sido suficientemente crédula como para creer que un maestro en una escuela de baile, si es que realmente había tales lugares, podría ganar lo suficiente como para mantener a sus padres cómodos. Era muy escéptico en cuanto a si el conde y la condesa realmente existían, y si lo hacían, si su título era genuino. Cualquier número de emigrantes sin hogar de Francia habían llegado a Inglaterra, dándose antecedentes aristocráticos a los que ciertamente no tenían derecho. El marqués determinó que a su regreso a Londres buscaría a algunos de los verdaderos aristócratas franceses que aún no habían regresado a Francia, ya que habían sido invitados a hacerlo por Napoleón Bonaparte, y descubriría si la familia de Pré realmente existía. Al mismo tiempo se dijo a sí mismo que cualquier cosa que descubriera, cualquier cosa que aprendiera sobre Nicole de Pré, no afectaría de ninguna manera su matrimonio con Romana. Era un hecho consumado que nada podía alterar, pero al mismo tiempo estaba empezando a pensar que las cosas podrían haber sido mucho peores, y tal vez de alguna manera que ni siquiera podía imaginar, podría reírse por último de Kirkhampton. Se dijo a sí mismo que Barham, que había sido tan completamente engañado por Romana y creía tanto cada palabra que decía, no era un buen juez de carácter tan astuto o tan sospechoso como él. Ella podría ser todo lo que pretendía ser, joven, inocente y una dama de nacimiento, pero todavía había una parte crítica de su cerebro que no capitularía tan fácilmente. Sin embargo, descubrió que ella era definitivamente muy inteligente, aunque no estaba ansioso por pasar más tiempo hablando con ella de lo que era absolutamente necesario. Se había ocupado durante los últimos 2 días en los asuntos de la finca, y aunque por el bien de la apariencia salió con Romana y la llevó a conducir, e inevitablemente estaban juntos a la hora de comer, era fácil inventar que no pasaran largas horas en compañía del otro, cuando él podría estar haciendo otra cosa. Había descubierto que ella cabalgaba bien y estaba, como era de esperar, encantada con sus caballos. Era solo la segunda mañana que habían montado juntos cuando pensó que en el hábito de verano del azul jacinto que tenía estampado Bond Street por todas partes, ella se veía sorprendentemente atractiva. Ella tenía, pensó, algo de gracia y la sensibilidad que lo habían atraído a Nicole de Pré, y ella también, que él solo había descubierto esa mañana una pequeña risa espontánea y alegre que tenía algo de muy joven. El marqués estaba acostumbrado a que las mujeres se rieran de lo que decía porque se consideraba muy ingenioso, pero su risa era generalmente deliberadamente musical y a menudo deliberadamente artificial. Con Romana era claramente espontánea, y un sonido tan fresco como el viento en los árboles o el agua saliendo de una fuente. Ahora sabía, cuando ella se rió, que había olvidado su miedo a él. Sin embargo, se encontró buscando un pequeño parpadeo en sus ojos si se acercaba demasiado a ella, o aparecía cuando decía algo con más firmeza que si le hablara con indiferencia. «Es encantador», suspiró Romana mirando. Sabía que por algunos momentos ella lo había olvidado como hombre, y no era muy consciente de él como lo habría sido cualquier otra mujer con la que viajaba. Estaba trazando los giros en el río con sus ojos. Luego dijo: «Supongo que si uno estuviera en lo alto del cielo y por encima del mundo, toda la tierra sería así». «¿Cómo qué?», le preguntó. «Como un mapa», respondió ella. «Sí, por supuesto», aceptó. «Pero esa es una forma en que nunca lo veremos. A menos, por supuesto, que subiéramos en un globo».
Me había olvidado de los globos, dijo el marqués, pero personalmente no tengo ningún deseo de volar en uno. Creo que sería emocionante, dijo Romana. Le leí a papá la descripción del globo que subió desde Vauxhall Gardens. Ambos pensamos que sería una forma nueva y emocionante de ver el mundo. Es muy fácil subir en globo, dijo el marqués, pero mucho más difícil volver a bajar con seguridad. Supongo que eso también se aplica a las personas, dijo Romana. Se inflan con su propio éxito y nunca vuelven a ser agradables y ordinarias como lo eran antes de que todo sucediera. Suenas desilusionada, sonrió el marqués, o tal vez cínica. Espero no ser ninguna de las dos cosas, respondió Romana. Pero por supuesto, conozco a muy pocas personas que hayan tenido éxito, mientras que usted debe haber conocido a cientos. Bastantes, coincidió el marqués. Solo iba a decir, me pregunto qué pensarás de mis amigos, pero en lugar de eso se encontró preguntando qué pensarían sus amigos de ella. ¿Sospecharían de ella?, se preguntó. Ciertamente no tenía tanto miedo de que la conocieran como lo había tenido al principio. Incluso ahora podría recordar lo espantosa que se había visto con una gran marca roja en su rostro, las faldas anticuadas arrugadas que yacían a su alrededor y su gorro golpeado de lado sobre su cabeza. Había pensado entonces que preferiría morir antes que presentar a una mujer así como su esposa. Pero ahora, si Romana siempre se comportaba como lo había estado haciendo las últimas 48 horas, realmente no había nada de qué preocuparse. Y sin embargo, no estaba seguro. ¿Podría estar haciendo un acto muy inteligente? ¿Podría Kirk Hampton haberla instruido hasta que fuera casi perfecta? Entonces, cuando fue engañado por una falsa sensación de seguridad, ¿le provocaría algún escándalo terrible y horrible que se difamaría no solo a sí mismo, sino al nombre que llevaba? El marqués, sin siquiera darse cuenta, ahora estaba mirando el perfil de Romana, mientras miraba el campo debajo de ellos. Entonces, como si pudiera sentir sus dudas y miedos vibrando hacia ella, ella giró la cabeza y lo miró. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Estoy tratando de entenderte. ¿Por qué? ¿Por qué deberías querer hacer eso? ¿Por qué no? ¿Y por qué deberías tener miedo de que lo haga? Era una pregunta pertinente y se preguntaba si ella la respondería. Entonces de repente el miedo volvió a sus ojos y sin responder giró su caballo bruscamente. Para sorpresa del marqués, ella cabalgaba delante de él cuesta abajo por el camino que habían venido. Cuando llegó a tierra más plana, estaba galopando violentamente de una manera que le hacía imposible alcanzarla, hasta que estuvieran a la vista de Sarney Hall. Llegamos al fin del capítulo 4 de la novela Los caminos del amor de Barbara Cartland. Me está gustando mucho y espero que a ustedes también. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.